Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Audición y Lenguaje. Volumen 1. Tema 9. Características del lenguaje de los alumnos de educación infantil y primaria. Alteraciones del lenguaje más frecuentes en estas etapas educativas. Actuaciones preventivas. 1. Introducción. La extensión y universalización de la educación ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. Con la actual normativa se insiste aún más en los principios de igualdad e inclusión. Para conseguir estas metas, cada vez se comprende mejor la necesidad que tiene el sistema educativo de procurar una configuración flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, de necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas. Entendemos por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Muchos de estos alumnos y alumnas presentan dificultades en el desarrollo de la competencia comunicativa. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso al sistema educativo, siendo la herramienta de acceso para muchos de los alumnos y alumnas con necesidades, la comunicación y el lenguaje. La evolución del aprendizaje del lenguaje es diferente entre unos alumnos y otros, aunque guardan determinadas características. Es por lo que en cada una de las etapas educativas, el aprendizaje y desarrollo del lenguaje comparten una misma secuencia y modelo. En muchas ocasiones, estas diferencias en el desarrollo del lenguaje se hacen mayores, y pasan a constituir diferentes dificultades en estos ámbitos. Nos encontraremos algunas de carácter evolutivo, que tenderán a desaparecer con el propio desarrollo, y otras más permanentes, en las que se hace necesaria la intervención educativa. La escuela ha de responder a estas necesidades tan pronto como sean detectadas para, de esta forma, compensar estas desigualdades. Pero no solo se hace necesaria una actuación de respuesta, también lo son una serie de acciones educativas encaminadas a la prevención de la aparición de las mismas. La planificación de estas acciones en los documentos de organización curricular de los centros educativos hace que se optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, reduciendo a mínimos las consecuencias de una dilatación, a lo largo de los años de escolaridad, de estas dificultades. 2. Características del lenguaje de los alumnos de educación infantil y primaria. 2,1. El lenguaje de los alumnos de educación infantil. 2.1,1. Primera infancia. En la relación adulto-bebé, a partir de las adaptaciones innatas de la interacción en las rutinas de alimentación y cuidado, la diada va construyendo los formatos de atención y acción conjuntas, crecientemente caracterizadas por la reciprocidad y la alternancia de roles. El adulto estimula el desarrollo del niño no solo guiándose en sus adquisiciones, sino también atribuyéndole cada vez mayores capacidades y destrezas más allá de sus posibilidades actuales. En esta edad la inteligencia se encuentra en el estadio sensoriomotor, caracterizado por la elaboración y coordinación progresiva de los esquemas sensoriales y motores. La adaptación al entorno se enriquece continuamente en una línea de desarrollo que parte de los reflejos innatos y conduce a la representación simbólica. La sonrisa y el llanto iniciales, junto con otros recursos vocales y gestuales, constituyen la base de la comunicación prelingüística. Entre el cuarto y noveno mes aproximadamente,
tienen lugar las etapas del balbuceo y el laleo, momentos de intensa experimentación vocálica sobre la que el entorno social va ejerciendo su influencia moldeadora seleccionando los sonidos acordes con la lengua materna. Ecolalia. A los 9 meses aparecen ya las primeras vocales claramente pronunciadas, A y E. Al año es normal la pronunciación correcta de las primeras consonantes, P, T, N. La transición del gesto a la palabra y el acceso a la convencionalidad del lenguaje posibilitan, hacia el final del primer año, la aparición de las primeras palabras tomadas ya del lenguaje adulto, aunque su pronunciación y o flexiones puedan no ser todavía plenamente correctas. En este momento, la intención comunicativa se resume en enunciados de una sola palabra. Entre los 18 a 20 meses, la destreza en la emisión de fonemas correctamente articulados se consolida. Así, se pronuncian correctamente todas las vocales y algunos diptongos y se estabiliza la pronunciación de casi todas las consonantes, si bien no siempre del modo correcto. El aprendizaje de la entonación progresa a lo largo de todo el segundo año. Aunque hay notables diferencias entre unos niños y otros, desde la mitad del segundo año es ya posible para el niño la combinación de 2 palabras, apareciendo también las primeras flexiones en los nombres número y género, y en los verbos, primero la persona, más tarde los modos indicativo e imperativo y luego las flexiones de tiempo. Habitualmente los niños que utilizan verbos irregulares sufren hiperregularizaciones, ejemplo rompido por roto, duelerá por dolerá, jaiga por jaya, etc., que en algunos casos duran hasta los 5 a 6 años. También aparecen los primeros usos de las preposiciones y los artículos, muchas veces formando parte de expresiones aprendidas como un todo indivisible. Alrededor de los 2 años comienzan a usarse los pronombres personales, yo y tú, y los posesivos, mío y tuyo, teniendo en cuenta que los pronombres serán comprensibles solo dentro de la situación donde se usan, así como las confusiones en la referencia cambiante. Ambos interlocutores usan yo para referirse a sí mismos y tú para referirse al otro. Errores que desaparecerán antes de los 3 años. 2.1,2. Hasta los 6 años. La familia sigue siendo el escenario primordial. Los hermanos, los compañeros de juego y los primeros interlocutores del mismo nivel. La inteligencia se encuentra en el estadio preoperatorio, subestadio preconceptual. La actividad productiva y el juego exploran el ámbito de lo simbólico. Aunque permanecen las dificultades para trascender lo inmediato, aquí y ahora, se avanza en el dominio de las relaciones espacio-temporales básicas. El pensamiento se caracteriza por el sincretismo, indiferenciación, y el egocentrismo, dificultad para adoptar el punto de vista del otro. El niño se enfrenta a interlocutores nuevos, en contextos variados, y realiza evidentes esfuerzos para mejorar la comprensibilidad de su habla. Hacia los 3 años desaparecen las dificultades para pronunciar diptongos y se produce un significativo progreso en la articulación de los fonemas consonánticos, aunque pueden seguir sucediendo errores o imprecisiones articulatorias. Hacia los 4 a 5 años podemos considerar que el repertorio articulatorio está totalmente adquirido. El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario cada año. Empieza a usarse el pronombre de tercera persona, aunque su dominio y usos no estarán completos antes de los 7 años. Los posesivos son comprendidos, si bien al producirlos los niños emplean más las construcciones de tipo de más persona, de ese, de mamá, en vez de decir suyo, por ejemplo. A los 4 años se dominan las construcciones sintácticas simples. La incorporación a la escuela y las experiencias que este contexto proporcionan al niño le exigen nuevos modelos de interacción lingüística que el niño observa e imita en frecuentes juegos de adopción de roles. La interacción con los iguales aporta un estímulo continuo para el desarrollo cognitivo. Son años de especialización perceptiva y motriz y multiplicación de las destrezas motrices finas. Se consolida la lateralización. El esquema corporal se integra y estabiliza. La inteligencia se encuentra en el subestadio intuitivo del estadio preoperatorio, desde el que tiene lugar un acercamiento gradual, primero intuitivo y después racional, a la lógica operatoria.
En estos años se supera el egocentrismo cognitivo y se consolidan los procesos de mediación simbólica, lenguaje simbólico, desligado de la acción y el objeto inmediato, y autorregulación de la actividad. La diversificación de los contextos de habla incrementa las exigencias de claridad y comprensibilidad de las producciones verbales. Así, hacia los 7 años es esperable el dominio completo de todos los sonidos simples de la lengua y sus combinaciones. Aumenta el vocabulario tanto como la experiencia directa o indirecta, y el significado de las palabras se enriquece. En los pronombres la distinción del género es clara y consistente a los 5 años. A los 6 o 7 años lo es la del número. Mejora el uso de los tiempos y modos verbales, aunque siguen siendo frecuentes las incorrecciones en los incondicionales o los subjuntivos. La sintaxis se hace más compleja con la adquisición de los primeros usos de las subordinadas, las yuxtapuestas y las coordinadas, si bien los verbos no siempre se ajustan correctamente. A finales de este periodo, la lectoescritura introduce al niño en una nueva dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los conocimientos elaborados culturalmente. 2,2. El lenguaje de los alumnos de educación primaria. En esta etapa se consolida la noción corporal, llegando a la abstracción mental de todos sus movimientos y posturas. Se consolida también su noción espacial y temporal, que es una de sus últimas adquisiciones neuromotrices. La discriminación auditiva fina sigue su desarrollo al consolidarse las asociaciones auditivo-fónicas con el conocimiento de su representación gráfica, que proporciona una reducción del nivel de abstracción, facilitando así su consolidación. En esta edad, la inteligencia se encuentra en la etapa operatoria concreta. Aprendizaje escolar, desarrollo de la lógica y razonamiento adquieren la noción de reversibilidad. Se desarrolla la comprensión de términos abstractos, moralejas, interpretación de refranes y desarrollo de críticas según la lógica y el razonamiento. En cuanto a la expresión, mejora la utilización de preposiciones, conjunciones y adverbios. Evoluciona también la conjugación verbal y la expresión de la noción de tiempo relativo. Amplía su vocabulario según la información que recibe. En relación con su nivel de desarrollo cognitivo, el niño puede construir estructuras sintácticas más complejas. Puede articular palabras largas con o sin significado y trabalenguas. 3. Alteraciones del lenguaje más frecuentes en las etapas anteriores. Las dificultades con mayor índice de aparición en el contexto escolar habitualmente son propias del desarrollo y evolución del aprendizaje y desarrollo lingüístico. Aparecen también, aunque con menor incidencia, trastornos severos del lenguaje como las afasias, que condicionarán significativamente la comunicación del alumno y su aprendizaje. Hacia los 2 años y medio o 3 la ausencia de lenguaje se convierte en una dificultad creciente. La falta de comunicación del niño comenzará a afectar a otras áreas de su desarrollo y al aprendizaje. La ausencia o pobreza del lenguaje gestual puede evidenciar una falta de interés comunicativo o retraimiento lingüístico. Otra modalidad de acceso tardío al lenguaje correctamente establecido es la jerga, que dura hasta los 3, 4 o 5 años. En ciertos casos, este estadio puede durar varios años, durante los cuales el niño continúa empleando la jerga, de forma incomprensible en todos los contextos comunicativos y con diferentes interlocutores. El tiempo y forma de eclosión del lenguaje es muy variable. En algunos niños que se desarrollan en contextos variados y cuya estimulación favorece los actos comunicativos, esta eclosión será rápida, al igual que su progreso. Sin embargo, en otros niños que se desenvuelven en ambientes estimulatorios pobres, persistirá durante más tiempo el lenguaje infantilizado. Esta eclosión será más tardía y su progreso más lento. Algunas de las características del lenguaje infantilizado son las de simplificación y de facilitación, siendo los principales tipos de errores los que siguen. Omisión de la última sílaba de la palabra y o sustitución de las consonantes t, j por l, b, p, t. Alteración de una consonante por otra de la misma palabra. Lala por pala. Omisión o transformación de una consonante en otra en los grupos sinfónicos, porque delante de R es más fácil la articulación K que T.
Sustituciones de fonemas consonánticos sordos por fonemas consonánticos sonoros o viceversa. En cuanto a la comprensión del lenguaje, hay alumnos en la edad infantil que presentan dificultades en el conocimiento de los términos de relación, forma y posición. Para el alumno de esta edad, la comprensión del lenguaje se basa en la apreciación global de las situaciones en tanto que las percibe, ve a las personas y los objetos y participa en sus movimientos. De esta forma, su comprensión imperfecta del lenguaje se compensa por otros modos de percepción. A nivel más específico, podemos hablar de las alteraciones del habla como trastornos en la locución del lenguaje y alteraciones del lenguaje como trastornos en la función simbólica del lenguaje, lo que dificulta el uso del mismo como medio de comunicación, con alteraciones de vocabulario y de la estructura lógica de la frase. 4. Actuaciones preventivas. El desarrollo de la comunicación y del lenguaje, oral y escrito, es uno de los objetivos fundamentales de todos los sistemas educativos. El lenguaje y la comunicación es una forma de conducta desarrollada por el ser humano para establecer relaciones sociales. La expresión oral y la composición escrita hacen posible la comunicación e intercambio de ideas y experiencias, la participación de emociones y sentimientos y la creación de nuevos valores, como poesía, teatro y literatura en general. Por tanto, contribuyen de forma determinante al desarrollo integral de las personas. Lo primero que interesa es formular una definición de lo que se entiende por actuación preventiva, designándola como las precauciones tomadas por los sujetos u organismos competentes, con el fin de evitar la aparición de determinados trastornos de la comunicación y o del lenguaje en nuestro caso. McKee sugiere que los programas de prevención de dificultades en el lenguaje deben proporcionar instrucción concreta en cada una de las 10 actividades lingüísticas que a continuación señalamos, así como hacer ver a los alumnos la gran significación social de cada una de ellas y estimular su deseo de participar eficazmente en todas. Participación en conversaciones y discusiones. Utilización del teléfono. Participación en asambleas y reuniones, como presidente, como secretario que registra los asuntos tratados, como miembro activo y como observador. Preparación y pronunciación de discursos y charlas. Relatos orales de historietas, charlas y anécdotas. Reseñas orales sobre acontecimientos pasados y futuros. Dictado de órdenes e instrucciones. Descripción oral o de objetos, lugares o personas. En orden a participar plenamente en estas actividades lingüísticas, el alumno tiene que adquirir cierto grado de competencia en aspectos tales como la aptitud para seleccionar las ideas que han de ser expresadas, la habilidad para hablar sencillamente y de una manera clara y con precisión, de tal modo que pueda ser entendido por los demás, conocimiento de las formas de trato social y del buen gusto que debe presidir la comunicación con otros, y la capacidad de hablar y escribir correctamente. La enseñanza del lenguaje deberá tener en cuenta todas estas formas de expresión. Un programa de prevención del lenguaje abordará la iniciación, el fomento y desarrollo de estas actividades. Al planificar los programas de prevención, el maestro de audición y lenguaje debe tener presentes los siguientes principios. Creación de un ambiente educativo libre, que favorezca el desarrollo del lenguaje a través de situaciones de enseñanza y aprendizaje, en las que el uso natural de la expresión oral sea el factor esencial. El lenguaje, por otra parte, debe ser considerado como un elemento integrante de todas las experiencias de aprendizaje. El desarrollo lingüístico, como parte del desarrollo general, difiere de un niño a otro. Por tanto, es necesario adaptar los objetivos al progreso general del desarrollo de cada uno de ellos. El maestro de audición y lenguaje debe comprobar continuamente el progreso de cada uno de sus alumnos para determinar el nivel de su aprendizaje lingüístico. La agrupación de los alumnos debe hacerse en función de sus necesidades lingüísticas. Asimismo, deben plantearse experiencias y ejercicios, colectivos e individuales, para hacer frente a las dificultades de cada uno de ellos. Los conocimientos, aptitudes y destrezas básicas implicadas en la expresión lingüística deben ser objeto de enseñanza sistemática. La enseñanza incidencial es insuficiente.
Antes de iniciarlo se aplicarán una serie de pruebas que nos servirán de línea base para detectar, determinar y clasificar las necesidades y su posterior planificación e intervención. Algunos de los instrumentos que podemos utilizar son pruebas fonológicas cuyo fin es la detección de trastornos en la articulación. Peabody, que nos da el nivel de vocabulario y la edad del desarrollo del lenguaje. Seguimiento de 3 órdenes sencillas de 2 o 3 elementos, para el nivel de comprensión oral. Estructuración temporal, ordenación de secuencias temporales. Expresión espontánea. Se valorarán la intención comunicativa y el nivel pragmático del lenguaje. Y todas aquellas otras pruebas que parezcan de interés. En la planificación de las actividades tendremos especialmente en cuenta todos los requisitos previos al lenguaje. Praxias bucoarticulatorias. Control respiratorio. Control de sialorrea. Intención comunicativa. La metodología será activa y participativa, partiendo de los centros de interés del niño y mediante actividades que le lleven a considerar el lenguaje como parte integrante de su actividad social, de relación con el otro. Los ámbitos de actuación preventiva serán la prevención primaria. El ámbito de este tipo de prevención es el niño en educación infantil, sobre todo entre los 3 y 6 años. Existe un porcentaje de niños de alto riesgo, es decir, aquellos que presentan coincidencia de factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden hacer prever la posibilidad de que tarde o temprano aparezca un trastorno del lenguaje. Luego, esta prevención pretende identificar los factores de riesgo para iniciar las medidas estimuladoras o rehabilitadoras que limiten su aparición en edad escolar. La detección precoz, como acción de búsqueda e identificación de los trastornos de comunicación, se podrá llevar a efecto mediante la utilización de una amplia batería de test. La prevención secundaria. Trata de localizar y tratar cuanto antes los trastornos de comunicación cuya génesis no ha podido ser impedida por las medidas de prevención primaria. Pretende la detección precoz en las 3 fases iniciales para su temprano tratamiento. Su objetivo es, pues, el diagnóstico precoz de los trastornos de comunicación en la educación infantil y durante los primeros niveles de la escolaridad obligatoria, para establecer las oportunas terapias de intervención precoz o atención temprana. Un modelo global de atención temprana debería respetar las siguientes fases. 1. Valoración global de la conducta del niño en las siguientes áreas: perceptivo-cognitiva, motora, social y de comunicación. 2. Establecimiento de un programa globalizado de todas las áreas de desarrollo del niño, y especialmente de los dominios específicos del área de la comunicación oral. 3. Evaluación continua de la intervención a través de la observación sistemática. Hay que tener siempre en cuenta que la integración del medio familiar en los programas de estimulación es un factor principal para lograr el éxito del mismo. La prevención terciaria es la que se realiza algún tiempo después de que las dificultades se hayan manifestado, y su objetivo será evitar su continuidad o afectación a otras áreas del desarrollo y otros aprendizajes. Esto se acerca más a lo que se conoce como rehabilitación. Y en última instancia, en el ámbito escolar tiene como objetivo la normalización del niño. 4,1. Análisis de las condiciones físico-ambientales del aula. Por ahora, el aula sigue siendo el espacio fundamental del trabajo del maestro y los alumnos. Es el punto de referencia más estable en el que convergen los alumnos y desarrollan los aprendizajes en cada uno de los niveles. Es el lugar más utilizado para la convivencia, para el trabajo individualizado y socializado, para vivir el proceso de comunicación entre el maestro y los alumnos. Por eso debe estar acondicionada para que el trabajo diario sea agradable, cómodo y sin riesgo de ningún tipo. En muchas ocasiones, las aulas no están diseñadas ni estructuradas de tal forma que faciliten los procesos comunicativos y lingüísticos. Por tanto, debemos tener en cuenta algunos elementos que favorecerán el desarrollo de estas capacidades. Entendemos por elementos fijos del aula la estructura básica de esta. Abarca las paredes, el suelo,
las instalaciones de iluminación, ventilación y calefacción, insonorización, ventanas, pintura, etc. Todos estos elementos deben reunir las mejores condiciones de seguridad e higiene para evitar accidentes y/o posibles enfermedades de los alumnos. Hay que pensar también en que exista una funcionalidad, espacio suficiente y acondicionamiento cromático para que todo ello estimule el trabajo escolar. El hombre es sensible a los factores físicos y a su estética. Si esos factores son acogedores, se permite una mayor adaptación escolar. Los factores directamente relacionados con las cuestiones comunicativas son los de índole acústica y luminosa. Así, debemos tener en consideración que la distancia entre la fuente sonora, profesor, y los alumnos sea la justa y necesaria como para poder descifrar el mensaje que se está transmitiendo. Que haya una excelente relación señal-ruido, entendiendo esta como la diferencia existente entre la intensidad de la señal que queremos oír y la intensidad del ruido ambiente, ya que la presencia de una señal acústica enmascarante reducirá la información. Para una percepción clara de la palabra se requiere que se pueda extraer suficiente información de la señal acústica para permitir que el mensaje hablado se reconstruya. Que esté apartada de una carretera con mucho tráfico. Que no exista reverberación, entendida como la persistencia de un sonido en un espacio cerrado, persistencia de las reflexiones de la señal en paredes, suelo, techos, ventanas, etc. En una clase reverberante los sonidos de mayor intensidad, vocales, son prolongados y tienden a enmascarar aquellas señales acústicas de menor intensidad, consonantes. Por tanto, el efecto final de la reverberación es una reducción de la inteligibilidad de la palabra. El efecto reverberante en el aula va a depender no solamente de las condiciones acústicas del lugar, sino también de la distancia de la fuente sonora al oyente y direccionalidad de dicha fuente. Este es presumiblemente el más importante de los factores que afectan al clima acústico de una clase. Las condiciones ideales para un aula donde se trabajará el nivel fonológico y articulatorio son: paredes recubiertas con paneles aislantes que reduzcan al máximo los ruidos y ecos, suelo emoquetado y cortinas y ubicación del aula lejos de otros espacios escolares muy ruidosos como son el recreo, los pasillos, el gimnasio o comedor. En cuanto a los factores de índole luminosa, se tendrá en cuenta disponer de instalaciones adicionales para el alumnado con discapacidad visual. Las distintas necesidades visuales exigen una variada gama de formas de iluminación. Algunos alumnos no necesitan una luz brillante, mientras que otros necesitan un alto nivel de iluminación para trabajar. De la misma forma, es importante que un alumno con dificultades auditivas pueda hablar, y así, una posición de sentado con una fuente de luz principal a un costado o detrás de los alumnos es preferible a otra que exija a los alumnos mirar hacia ella. La persona que habla debe estar bien iluminada, de forma que se le aprecie bien y no como una silueta. Iluminación desde atrás o a contraluz. Que las aulas tengan ventanales amplios que permitan el aprovechamiento de la luz natural, así como de tubos fluorescentes suficientes en el techo para que, en caso de necesidad, complementen la luz del día. Disponer de un acabado mate en las paredes, techos y suelo, que evite el resplandor y los reflejos, y disponer de cortinas y un sistema de oscurecimiento para la proyección de diapositivas o películas. 4,2. Potenciación de capacidades comunicativo-lingüísticas dentro de la programación de aula. El objetivo de la intervención del maestro de audición y lenguaje es proporcionar a los alumnos una serie de experiencias educativas que desarrollen al mismo tiempo su deseo y su capacidad para expresar ideas o relatar hechos de una manera clara, directa, interesante, convincente y correcta. La potenciación de las capacidades comunicativo-lingüísticas debe partir de la práctica dentro de la interacción sociocultural. La capacidad lingüística es muy compleja. Son muchos los elementos que la integran. Desde el punto de vista del diagnóstico podemos distinguir tres facetas principales: factores técnicos, factores gramaticales y factores retóricos. Factores técnicos. Incluimos en este grupo los siguientes aspectos expresivos:
fluidez, pronunciación, enunciación, uso de abreviaturas, uso de mayúsculas, puntuación, ortografía y escritura. Factores gramaticales. Agrupan los aspectos morfológicos y sintácticos de la composición. Factores retóricos. Esta categoría comprende elementos tales como elección de palabras, riqueza y expresividad del vocabulario, formato del escrito y calidad, organización y lógica del discurso o de la composición. Estos grupos de factores los hallamos tanto en el lenguaje oral como en el escrito, ya que ambas formas expresivas no se diferencian esencialmente. La expresión oral y escrita deben servirse de palabras claras y precisas, deben ser gramaticalmente correctas, coherentes y bien organizadas. En muchas escuelas, la enseñanza del lenguaje incluye además caligrafía, uso del diccionario, confección de fichas bibliográficas, apreciación y creación literaria y teatro. De cualquier modo, el énfasis debe ponerse, no en la enseñanza de conocimientos, sino en la capacitación del alumno para usar eficaz y correctamente la lengua en situaciones funcionales, tanto dentro como fuera de la escuela. El lenguaje hablado se usa funcionalmente en actividades tales como conversaciones, reuniones, discusiones prácticas en los momentos sociales de la jornada escolar, relatos de anécdotas e historietas y otras. En cuanto a la expresión escrita, se hace funcional en la escritura de cartas, preparación de noticias para el periódico escolar, informes de diversas clases, apuntes, escritos libres y otras experiencias. En situaciones como las citadas, lo más probable es que el alumno muestre interés en mejorar la calidad y corrección de su lenguaje. Por todo esto, la programación del aula debe propiciar y fomentar actividades que impliquen la utilización del lenguaje. Además, deben planificarse tiempos para intensificar la práctica de ciertas destrezas específicas. Las palabras son símbolos de ideas y el lenguaje es la expresión de pensamientos. El desenvolvimiento lingüístico está, por tanto, vinculado indisolublemente a la experiencia del niño. Lenguaje y pensamiento son aspectos de una misma realidad. La escuela debe procurar a sus alumnos las experiencias necesarias para garantizar el desarrollo armónico de la expresión oral y escrita. Debe desarrollar la competencia comunicativa en contextos ricos y estimulantes que favorezcan la utilización de las estructuras comunicativas. El lenguaje ha de ser considerado como una parte de todas las actividades escolares. Su aprendizaje requiere un ambiente de libertad y flexibilidad que facilite la intervención libre y la relación entre niños y niñas, entre niveles, incluso entre centros próximos. El incremento gradual del vocabulario es cometido esencial de la enseñanza. Las palabras no deben presentarse aisladamente, sino en un contexto y en una determinada situación de aprendizaje, estableciendo situaciones que posibiliten la utilización de distintos sistemas de símbolos para representar y comunicar experiencias. La enseñanza del lenguaje debe ser funcional, producto de experiencias que requieren el uso normal de la comunicación oral y escrita. Para ello, habrá que propiciar el desarrollo de estructuras del habla y de los procesos de simbolización en contextos lúdicos. Crear un espacio físico que favorezca el diálogo. En vez de memorizar reglas y principios que nada dicen al alumno, deben estimular la expresión lingüística, y del uso del lenguaje inferir las normas que lo regulan. A la gramática por el lenguaje y no al revés. El niño debe escribir en la mayor parte de los casos sobre temas que le sean familiares, sacados de su propia experiencia, potenciando la discusión de los problemas cotidianos del aula. Los medios audiovisuales constituyen también un poderoso estímulo para la libre expresión. Incluso en el plano de las correcciones o autocorrecciones, las grabaciones son un planteamiento más eficaz. El programa de lenguaje debe prestar atención en primer lugar al contenido y en segundo lugar a la forma. 2. El lenguaje y la adaptación del niño a su mundo son interdependientes. La participación en actividades sociales constituye un requisito esencial en la planificación de la enseñanza del lenguaje, así como propiciar juegos colectivos, procurando la participación de todos y favorecer la cooperación. La personalidad del niño debe ser respetada por el maestro y por los demás niños. Solo así podrá el alumno expresar sus ideas libremente y sin temor,
en la seguridad de que serán escuchadas y consideradas, evitando la creación de tolerancia y apertura. El maestro debe tener en cuenta la influencia del lenguaje del hogar en las expresiones del niño. Debe evitar convertirse en el eje de la conversación y su labor consistirá en orientar a los alumnos para organizar sus ideas y expresarlas. Con toda esta práctica educativa, se propicia la igualdad de todos los alumnos en el uso de su lenguaje. 3. Trabajo conjunto con el resto de maestros y maestras. Aunque los maestros AS deben estar capacitados para la corrección de la mayor parte de las dificultades discentes, las escuelas necesitan los servicios especiales, entre ellos el del logopeda, para hacer frente a las exigencias diagnósticas y terapéuticas de los casos complejos, así como de la prevención de dificultades del lenguaje y de la potenciación de las capacidades comunicativas lingüísticas de todos los alumnos. La cooperación entre los maestros y el maestro especialista en audición y lenguaje, para establecer pautas de interacción lingüísticas adecuadas y en contextos funcionales y significativos, puede garantizar una intervención eficaz. El maestro de audición y lenguaje debe realizar en el centro las siguientes funciones. Asesorar a los maestros para una mejor comprensión y aceptación de la diversidad del alumnado. Asesorar a los maestros individualmente o en grupos, mostrándoles las mejores técnicas de recogida, interpretación y utilización de datos sobre las dificultades del lenguaje de los alumnos. Asesorar al equipo directivo en su tarea de orientar al claustro sobre el mejor procedimiento para informar a las familias sobre todas las cuestiones relativas a la inclusión y equidad. Ayudar a los maestros en la utilización del aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje y la forma de desarrollar en los alumnos el espíritu de grupo y llevar a cabo tareas de estimulación dentro del aula. Orientar los procesos de planificación educativa en cuestiones relacionadas con la potenciación y desarrollo de la capacidad comunicativa y lingüística de los alumnos. Potenciar, a su vez, el desarrollo del lenguaje en educación infantil como tarea preventiva. 4,4. Incorporación de consideraciones preventivas en el proyecto educativo. El proyecto educativo es el documento de planificación que define los rasgos de identidad de cada centro educativo. Es donde se establecen los objetivos que es necesario conseguir. Igualmente, expresa la estructura organizativa y funcional del centro. Para S. Antúnez, el P deberá recoger los siguientes aspectos. ¿Cómo la escuela contempla las diferencias individuales y mediante qué modelo contempla las dificultades en el desarrollo lingüístico? Los procedimientos relativos a la detección de dificultades en el área del lenguaje. Propuestas curriculares flexibles que contengan diferentes medidas y estrategias de atención a la diversidad. Asimismo, y para el alumnado que presente necesidades educativas especiales, habrá que plantear el acceso y utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, sistemas gestuales simbólico-gráficos, lectura labiofacial. Los cambios estructurales del centro que permiten una organización flexible, agrupamientos de alumnos, horarios, espacios. El P definirá, entre otras, las funciones del maestro de audición y lenguaje, que deberá abandonar su papel tradicional de especialista que realiza tratamientos. El logopeda, como profesional de apoyo, deberá favorecer en el centro la detección, lo más precoz posible, de las dificultades de comunicación y facilitar las estrategias de intervención, en el marco de una concepción amplia del concepto de comunicación. El maestro de audición y lenguaje tendrá que asumir funciones de participación en la elaboración del P, junto con el resto del profesorado del claustro. Incorporará como técnico especialista en la comunicación y el lenguaje, medidas que tiendan a la prevención y/o aparición de diversas necesidades relacionadas con la comunicación. Así, podrá incorporar algunas de las siguientes medidas. Programas y actividades de detección temprana en la etapa de educación infantil y primeros años de escolaridad. Programas de formación para el profesorado y para las familias. Programas de estimulación dentro de las aulas que favorezcan y faciliten futuros aprendizajes. Programas de discriminación auditiva.
Tareas de asesoramiento en técnicas psicopedagógicas que faciliten la comunicación e interacción dentro del aula. Programas de aprestamiento y maduración para el aprendizaje de la lectoescritura. Programas de compensación educativa en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 4,5. El trabajo con las familias. La participación de las familias y la escuela en la intervención logopédica va adquiriendo cada vez mayor importancia. Modelo instruccional ecológico. El maestro de audición y lenguaje orientará a las familias en una doble vertiente. 1. Informará sobre el desarrollo normal del lenguaje del niño y de la importancia de utilizar las pautas de interacción normal padres-hijos para desarrollar las habilidades de comunicación. 2. Realizará un programa cuya finalidad será prevenir y potenciar el desarrollo del lenguaje. Las familias sienten una gran ansiedad cuando sus hijos en la edad de educación infantil no tienen una pronunciación correcta. El maestro de audición y lenguaje deberá informar detalladamente de los procesos de desarrollo lingüísticos y así reducir las preocupaciones de las familias. La función del logopeda consiste en observar o modificar la interacción entre los padres y el niño, a los que se instruye tanto en los principios que regulan la comunicación como en el uso de diferentes recursos y estrategias. Algunas recomendaciones a las familias para la estimulación del lenguaje pueden ser: conversar con el niño en todas las oportunidades que se ofrezcan. Cuando se baña, se viste, se le alimenta, al levantarlo de la cama, al acostarlo, cuando el niño juega, etc. La intervención logopédica debe utilizar las situaciones de motivación espontánea del niño, y esto se realiza en el propio ambiente del niño: aseo, juego, comida. Expresar todos los acontecimientos usando un lenguaje pausado, claro y conciso. La relación entre el lenguaje y los acontecimientos deberá transmitirse al niño sin esperar una reacción. Es necesario en este caso emplear siempre las mismas formulaciones lingüísticas. Cuando hablen al niño, conviene que en ocasiones toque y sienta sus expresiones faciales. De este modo se proporcionará un estímulo adicional. Hay que asumir que solo las personas que se comunican habitualmente con el niño de una forma significativa pueden ser unos terapeutas eficaces. Fomentar la intencionalidad comunicativa y el uso del lenguaje oral. Incidir sobre las palabras que rodean y están presentes en los contextos en los que se desarrolla el niño. Algunas de las actividades que pueden incluirse en este programa son: control de la sialorrea, ejercicios respiratorios, movilidad facial, discriminación auditiva, ruidos de entorno o familiares, aprender a escuchar. Todas ellas se llevarán a cabo partiendo siempre de una espontaneidad lúdica. Los juegos tradicionales infantiles tienen una gran importancia e influencia en el desarrollo del lenguaje y en el establecimiento de vínculos afectivos entre el niño y su familia. Montfort plantea la intervención familiar desde dos perspectivas. A. Programas familiares de apoyo a la intervención. En estos programas, la familia se convierte en ayudante pedagógico o en repetidora de las técnicas aplicadas por los especialistas. Los familiares son los encargados de generalizar lo adquirido en clase y en el aula de audición y lenguaje. Para ello, debemos introducir las peticiones de ayudas familiares de forma muy progresiva y con estrecho control por parte del maestro de audición y lenguaje. Que los padres utilicen un material distinto al que se utiliza en el centro. Aprovechar al máximo las situaciones y el material de la vida familiar. Trabajar siempre sobre contenidos asimilados o casi asimilados que solo requieren un esfuerzo de utilización. No fijar metas ni objetivos concretos en un tiempo determinado. Evitar solucionar una dificultad en casa con infinitas repeticiones. Eliminar estas ayudas pedagógicas familiares si se producen consecuencias negativas para la conducta del niño, aunque se consigan éxitos en el habla o lenguaje. B. Programas destinados a la interacción familiar. En estos programas tienen por objetivo analizar cómo fomentar las interacciones lingüísticas entre los miembros de la familia para que resulten más efectivas. De esta forma,
Las interacciones volverán a funcionar como mecanismo básico de adquisición del lenguaje, mecanismo cuyo desarrollo ha sido interrumpido, bloqueado o disminuido por las dificultades lingüísticas del niño y/o la actitud comunicativa de los adultos que le rodean. Estos programas pueden ir destinados a modificar ciertas actitudes negativas, sobreprotección, ansiedad, agresividad, falta de estimulación, exceso de exigencias, falta de aceptación. Formular orientaciones para la formación de los padres hacia una mejora de la interacción. Conseguir una mayor intensidad de la estimulación familiar y una mayor disponibilidad de, por lo menos, uno de los padres para que la interacción sea posible y relajada. Mejorar la interacción lingüística a través de la explicación y demostración de ciertas conductas consideradas como facilitadoras del lenguaje. Autoconversación, el feedback correctivo, las extensiones semánticas, situaciones como lectura de libros de imágenes y de juegos facilitadores de la comunicación lingüística. Formar a la familia, padres, hermanos, amistades y vecinos, en la utilización de un sistema de comunicación alternativo o aumentativo del lenguaje oral. 5. Conclusión. El conocimiento de las características evolutivas del lenguaje del alumnado de educación infantil y primaria se convierte en una herramienta fundamental para el maestro de audición y lenguaje, debido a que supone el punto de referencia para la evaluación de la que siempre debe partirse. Asimismo, el manejo de las principales dificultades que pueden encontrarse en estas etapas facilita la tarea, al proporcionar una serie de parámetros que van a permitir adecuar las decisiones que deben tomarse dentro de la actividad docente. La evaluación irá encaminada a la detección de dificultades en el lenguaje en estas etapas educativas. No obstante, hemos de considerar una serie de acciones preventivas que permitan el desarrollo del lenguaje sin la aparición de las dificultades descritas. Esta acción deberá tener en cuenta una serie de aspectos que la determinan y caracterizan. Dentro de ellos debemos considerar las condiciones del aula en el que nos encontramos, en la medida que facilitan o dificultan la comunicación, en qué grado las actividades que estimulan las capacidades comunicativas lingüísticas están integradas dentro de la programación del aula, la coordinación entre el profesorado, la participación e implicación de los padres dentro de estas acciones, y la incorporación de estos y otros aspectos en el proyecto educativo.